así que estén atentos. ¿Quién quisiera empezar proponiendo algo de este artículo? El puntapié inicial. ¿Qué es lo más resaltante que ha surgido a la vista de la lectura? A grandes rasgos, como que lo que entendí es que los mecanismos de macroevolución no son los mismos que la microevolución según Etheridge. Bien, perfecto. Fíjense que todo el trabajo se centra en ese problema, en decir, los caracteres que vemos que evolucionan de una forma adaptativa por acción de la selección natural son los mismos caracteres que sirven para definir nuevas especies, ¿sí? Entonces, obviamente que hay más de una respuesta. Yo voy a poner en paralelo el artículo, aunque ustedes no lo vean, no sé si lo van a ver, pero para ir orientándome acerca de las preguntas que yo tengo planificadas en este artículo. Fíjense que todo, desde el inicio, el trabajo parte de la discusión de los desacuerdos respecto a los mecanismos de la evolución, ¿sí? Esos desacuerdos, ¿a qué se refieren? ¿En qué hay desacuerdo entre la visión clásica del neodarwinismo o teoría sintética, como lo mencionan ellos, como si fuese lo mismo? En realidad ya sabemos que el neodarwinismo es una visión, pero que la teoría sintética adopta esa visión y queda como impregnando la visión de la evolución, ¿no es así? Entonces, yo lo primero que les preguntaría es, ¿cuáles son los desacuerdos respecto a los mecanismos de evolución y cómo se dieron históricamente esos desacuerdos? Yo creo que uno es el que la teoría sintética de la evolución menciona sobre el cambio gradual de las mutaciones, ¿no? Y en cambio, el mecanismo que propone él de los equilibrios puntuados se trataría sobre cambios, pero no a nivel gradual, sino a nivel de, como decía él. A ver, a lo mejor alguien la puede decir, Ana. Lo que intenta explicar él es que en realidad lo que ocurre, que las especies no es que van ocurriendo un cambio gradual, sino que en determinado momento, cuando la especie va a cambiar a otra, hay varias especies fijas que lo que va a hacer es que estas especies hijas, según van a tener distintas adaptaciones. Si el ambiente justo favorece las adaptaciones de una de estas especies hijas, esta va a ser la que se perpetúe a través del tiempo durante mucho tiempo. O sea, sería entre, lo que él hablaba era sobre entre 5 y 10 o más millones de años. Las otras se van a ir extinguiendo a medida que pase el tiempo. Eso es lo que entendí. Bien, lo que vos decís es cierto, pero pone el eje en otro aspecto. Es si las mutaciones que son responsables de la adaptación dentro de las poblaciones, lo que nosotros llamamos microevolución, refinar un pico, hacerlo más apto para un determinado tamaño de semilla. Él da esos ejemplos, insiste mucho, creo que con el ejemplo de los picos y de la longitud de las alas de las moscas, ¿no es así? Él dice, eso mismo es lo que explica la formación de una nueva especie y lleva la discusión a 1940, cuando Goldsmith plantea que hay mutaciones que operan de forma pequeña, gradual, y las denomina micromutaciones o mutaciones puntuales, versus otra clase de mutaciones que son las que cambian verdaderamente una estructura sin tener que ver con la adaptación. ¿No es así?
En algún punto del artículo, no al principio, más adelante, él menciona cuáles pueden ser esas clases de mutaciones. Hace referencia a White, por ejemplo. ¿De qué mutaciones está hablando? Cuando él plantea la posibilidad de que esas mutaciones no tengan que ver con la adaptación, sino con un cambio morfológico. ¿Las tendencias evolutivas? Las tendencias es un resultado. Mi pregunta es, después veremos cómo se producen esas tendencias, pero la pregunta es, muy al principio, cuando él habla incluso de Goldsmith, plantea que no todas las mutaciones son iguales, que algunas mutaciones que actúan de forma gradual, pequeñita y acumulada, sirven para aumentar o para incrementar la adaptación de las poblaciones. Eso dentro de las especies. Pero él dice que hay otras clases de mutaciones. Lo plantea Goldsmith incluso al principio y luego lo va a retomar los equilibrios puntuados. Hay otras clases de mutaciones que no tienen que ver con la adaptación, pero sí con el origen de estructuras novedosas, distintas, algo que hace producir un cambio en nuestra concepción de clasificar a las especies. Y ya no lo puedo incluir en la especie anterior, sino que tengo que formar una nueva especie, tal vez formando parte de un nuevo género o familia. Incluso habla de un modelo de especiación. ¿Puede ser la especiación al azar? Bueno, al azar está bien, que la palabra de especiación al azar está diciéndome que no tiene que ver con la adaptación. Y es así, pero Hablaba de el modificaciones movimiento cromosómicas, puede ser. genético, exactamente. Él, fíjense que plantea el hecho de que cambios en la morfología de los cromosomas, mutaciones cromosómicas en la cantidad, en la estructura, pueden ser cambios que no tengan que ver con la adaptación, pero sí producen un aislamiento repentino. Entonces, ya en la segunda parte del trabajo, después vamos a retomar anteriores, lo que plantea es que, si bien la adaptación es importante dentro de la especie, incrementando la capacidad de sobrevivir a condiciones que vienen planteadas de una forma direccional, la pregunta es si este mismo procedimiento de la selección natural alcanza para describir lo que ellos ven en el registro fósil, y es que hay especies que suplantan a otras especies. Y cuando hablan de especies que suplantan a otras especies, dicen estas especies tienen algo que no tenía la anterior, o tienen algo, o dejan de tener algo que sí tenía la anterior. ¿No es así? Entonces, una primera observación es esta. ¿Serán las mismas mutaciones que hemos descrito antes las responsables de la adaptación y las responsables de la especiación? Para la teoría sintética, la respuesta sería sí. Si hay una mutación cromosómica favorable, va a incrementar la adaptación y entonces vamos a tener a lo mejor una evolución a una nueva especie, pero involucrada con la adaptación. Mientras que para los equilibrios puntuados, ese cambio puede generar un nicho diferente. Y yo voy haciendo un análisis bien saltado y mezclado, ¿sí? No los voy a hacer ir por un camino lineal. La idea es que ustedes sean capaces de ir y volver dentro de conceptos del trabajo, así como ir y volver dentro de la teoría de la evolución. ¿En algún momento no les pareció leer algo vinculado al modelo de Wright? Sí, sí lo menciona. Sí, Ajá. esto, Creo que no lo menciona Wright directamente, habla de sí, dorsal. lo menciona. Dice No me de que acordaba si lo menciona Wright directamente. No, dice Sí, en dorsal. sí la lo última menciona. parte. Dice Hay una acaba de decir parte, Noemi. Qué bueno que hay varias que quieren hablar. A ver, empecemos por Angélica y después seguimos por Paola y y por Ana. Y no sé si había alguien más que quiera hablar de lo mismo. A ver, que Angélica. hay una parte en la que él está, donde Eldridge está explicando su punto, en el que dice que la mutación no sería como una característica o
algo suficiente para poder explicar la especiación. Angélica, se nos corta tu voz. ¿Te parece que le escuchemos a Paola y después a lo mejor si se mejora tu conexión, te escuchamos a vos? Estás congeladita. Profe, sí, sigamos porque se le quedó trabado. Sí, no, le escuchemos a Paola, ¿sí? ¿Paola? Sí, profe. Bueno, te escuchamos a vos y después cuando a Angélica se le mejore la conexión, seguimos con ella. Bueno, acá lo que decía en el texto, que la aparición de especies cada vez más diferenciadas por sus caracteres genéticos, ¿no es cierto? Lo traduce como una modificación progresiva en la composición genética. Entonces eso hablaba de que las poblaciones estaban adaptadas a las nuevas especies, las nuevas poblaciones estaban adaptadas a nichos ecológicos diferentes. Entonces, Diferentes y parecidos, ¿no? claro. Entonces, ahí donde explicaban con Dobzhansky que acá no sé, yo no lo encontré, o no sé si estoy mirando, o no lo miré bien, que dice, ilustra en la imagen 2, entonces no sé si está en la imagen 2 o está omitida, pero acá habla de los picos, de los nichos ecológicos. Lo que no entendía, acá una parte, ¿a dónde es que están? Acá cuando dice, la ordenación de las especies en género, familia, órdenes, clases, etcétera, realizada por los sistemáticos, responde al hecho de que los picos adaptativos no están distribuidos al azar. En esa parte no entendí. Sí, fíjense que el planteo de él es el siguiente. Nosotros tenemos un gran espacio adaptativo y a diferencia de lo puntual que habíamos visto en el modelo de Wright, él dice, hay grandes espacios adaptativos como si fuesen una cadena. Entonces, supónganse que ese gran espacio adaptativo corresponde a los carnívoros. Bueno, dentro de ese gran espacio adaptativo hay como microclimas, podríamos decir, microespacios que corresponden a picos dentro de esa cadena. ¿Sí? Y el planteo que está tratando de llegar en ese momento, donde todavía no habló del tema, es que en realidad hay fosas que separan grandes espacios adaptativos. Y entonces él dice, la mutación actuando de forma acumulativa y pequeña, no puede explicar este tema de entrar en un espacio adaptativo diferente. Necesitamos condiciones realmente distintas y entonces uno puede entender que la selección natural, plantean ellos un poco más adelante, explique las adaptaciones dentro de ese espacio. Lo que no puede explicar es cómo la selección puede generar un cambio hacia un nuevo espacio adaptativo. ¿Qué es la pregunta de Wright? ¿Sí? Fíjense que él intenta explicar esto con selección, usa el primer caso, el segundo caso, y con esos dos casos no puede explicar cómo una especie puede pasar de un espacio adaptativo a otro. ¿Se acuerdan? Él dice, la selección no es una fuerza creadora de nuevas formas, es una fuerza capaz de crear adaptaciones dentro de formas establecidas en ambientes establecidos. Puede aumentar o reducir el tamaño del pico. Lo que no puede hacer la selección natural es pasar de una forma con pico a una forma sin pico, porque ese salto brusco en la morfología implica un salto brusco también en las condiciones ambientales. ¿Se entiende? Entonces, de alguna forma, él está separando que las mutaciones no son todas iguales, que las mutaciones que causan la adaptación pueden ser las mutaciones pequeñas, acumulativas, graduales, pero que eso no explica a los cambios que a nosotros nos permiten clasificar grupos por encima del nivel de especie. Te escucho acá, Ana.
Por eso el autor, André, habla de que no es lo mismo hablar sobre especiación que hablar sobre cambios evolutivos, que no tienen nada que ver. Eso ya al final del texto. Ujú. ¿Y ustedes están de acuerdo con la idea de nada que ver? No, algo, o sea, sí se relacionan en algún punto, pero el autor dice que no tienen alguna relación, digamos, o algo Sí, así. una posición extrema, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros tenemos una aceptación del ancestro, de la ancestría única y común para todas las formas vivientes a través de un árbol, hablar de que no tienen nada que ver es como mucho, ¿sí? Por supuesto que es una visión extrema y no quiere decir que no tengan nada que ver. Quiere decir que Creo son que ocupa la... parciales. Ahora lo escucho a Emanuel. Creo que sobre esto habla en el momento en el que trata que, si bien, o sea, que es similar a lo que planteaba Wright, que tiene que ver con el tema de que la selección, tanto como las otras fuerzas que actúan a nivel microevolutivo, son los que sientan la diversificación dentro de una especie, si se la considera como un individuo, mientras que no es la que produce la especiación, como puede ser un factor extrabiológico, como puede un cambio ambiental o otra cosa. Claro, porque el cambio ambiental también puede explicar las adaptaciones particulares de las distintas especies a condiciones puntuales, ecológicas, ¿no es cierto? El problema de él es explicar sobre todo aquellas especies que producen una discontinuidad entre las morfologías de la especie de donde vienen hacia el grupo en el cual yo voy a clasificar de nuevo. Si por especiación aparece un conjunto de individuos que, no sé, dejó de tener 2 patas y ahora tiene 4 patas, por decir algo, y que carece de una estructura fundamental que eran, no sé, los ojos, y ahora ya no tiene. Entonces dicen ellos, bueno, esto no es lo mismo que aquello que explicó por qué una drosófila de una especie es un poquito más grande que la otra, porque tiene rayas amarillas en vez de rayas negras. Es decir, él dice que los cambios morfológicos que atañen a la diversificación de especies o formación de especies próximas, no es lo mismo que los cambios que atañen durante la formación de especies, a caracteres que me van a obligar a mí a generar un nuevo grupo taxonómico. ¿Se entiende? Eso es central para ellos y eso lo separan de la adaptación. Dicen, eso otro no es adaptación. Cuando un grupo aparece una característica novedosa, en el principio no es adaptación. Es posible que después la selección natural incremente la eficacia de esos rasgos, ¿sí? Pero en el inicio, esta separación, este origen abrupto de un nuevo grupo, no implica adaptación, ¿sí? Fíjense que él aparece acá bien importante la distinción entre el concepto nominalista y realista de especie. ¿Sí? Antes de ir a ese punto, me gustaría escuchar a la Angélica, que la dejé sin voz. Angélica, ¿podrás hablar ahora y que te escuchemos? Creo que sí. Pero bueno, ya pasaron esa parte donde hablaban de Wright y todo eso, y la propuesta de Eldredge. Y yo lo que quería preguntar ahora es, porque en una parte del texto dice que aislamiento reproductivo no es lo mismo o es distinto de que no es una adaptación. Después dice aislamiento sexual tampoco es adaptación. Eso me quedó ahí como haciendo ruido. Bien, fíjense qué importante lo que vos acabas de mencionar. Fíjense que ellos lo que plantean, que los aislamientos que definen estas nuevas entidades reales, porque para los equilibrios puntuales son reales, no han surgido como consecuencia de la selección natural.
En particular, yo ahí discrepo con la idea de selección sexual, donde sí es posible, yo creo que ahí hay un punto que hace posible las dos cosas. Lo que pasa es que estamos mirando rasgos diferentes, escalas de morfologías distintas. Como digo yo, una cosa es mirar cómo un pico se hace más o menos eficiente para aprovechar un determinado recurso, cómo un tamaño corporal puede ser más eficiente o menos según el ambiente en el que se mueva, entre comillitas, el organismo, que es muy distinto a características totalmente diferentes, como tener una estructura que antes no estaba presente, o que esa estructura tenga tanta modificación morfológica que no tiene nada que ver su función previa con la función nueva. Claro. ¿Sí? Entonces él dice, ¿la selección natural es la responsable de que haya surgido esto? Él dice, no, la selección natural después puede modelar de algo que apareció casi azaroso, es decir, se está exponiendo a nuevas fuerzas evolutivas, tal vez la selección natural ahora afine una nueva función que se adquiere. Claro. ¿Sí? Sí. Fíjense que este planteo lo han realizado con el tema de las plumas de las aves. Cuando uno estudia el origen de las aves y analiza la importancia de las plumas como elementos de adaptación al vuelo, hoy se discute el origen de las plumas como una adaptación que no tiene nada que ver con el vuelo. Sí, dicen de que en un principio apareció como para mantener la temperatura corporal y después ya como que empezó a obtener otras funciones y al último ya el vuelo, digamos. Exactamente, fíjense que lo único que no me gustó de lo que dijiste, Angélica, es el uso de la palabra para, que tenemos que tratar de erradicarla, ¿sí? ¿Por qué? No porque cuando uno ya sabe el tema no estás mal, yo te entiendo lo que querés decir. Para mí es un objetivo en la asignatura que ustedes encuentren formas de expresión alternativas a la explicación funcionalista, porque cuando tengan que enseñarlo, si ustedes lo tienen incorporado, lo van a decir así, y el que no sabe lo va a entender así. Claro. Entonces, una cosa es que las plumas hayan evolucionado como consecuencia de una presión selectiva que favorece el mantenimiento de la temperatura corporal. Miren todo lo que tuvo que decir para evitar el para. ¿Sí? Y otra cosa es decir que estando presentes en un grupo de organismos las plumas, es posible que la selección natural haya dirigido su acción, no voluntariamente, en una función nueva que parecen tener las plumas, que hacen o que facilitan la formación de una estructura capaz de impedir, por ejemplo, el paso del aire. Claro. Formar una estructura que fomente, que proponga, que constituya una barrera al paso del aire y por lo tanto facilite primero el planeamiento, después tal vez el vuelo. ¿Sí? Pero entonces está bien clara la idea de que para los neodarwinistas la selección es una fuerza creadora de adaptaciones, y acá nadie lo discute. ¿Qué es una adaptación? Bueno, aquel refinamiento por el cual la selección natural modifica una estructura, dando lugar a una estructura que incrementa la aptitud de quienes la aportan. ¿No es así? Eso no hay discusión. ¿Dónde aparece la discusión? Es si la selección natural puede generar estructuras novedosas. Y es la discusión que se le presentó, ya lo hablamos antes, al mismo Darwin con el tema del ojo. Sí. Goldsmith, que dice, no, a ver, lo que genera un mayor tamaño en el cuerpo de las drosofilas no es lo mismo que lo que genera una nueva familia de insectos. ¿Sí? Y ahora esta nueva proposición vuelve a tomar esa, mira un poco el modelo de Wright,
tiene en cuenta el neutralismo. ¿En alguna parte del artículo habla del neutralismo? Sí. ¿Y qué Sí, dice? hay una parte donde dice que Meir tiene una postura ambigua con respecto al concepto de especie, porque primero habla como que sí, que la especie es ¿cómo era? Tiene naturaleza real, algo así decía. Y cuando habla del aislamiento Después dice de que reproductivo, no, para definir las especies existen. claro. A ver, ¿dónde está? Acá, que por un lado dice ha reconocido que las especies son entidades objetivas y la necesidad de una teoría particular para explicar el nacimiento de las mismas. Y por otro lado, dice que ha defendido la noción darwinista de la transformación permanente y continua de las poblaciones, noción que vuelve a considerar la especie como una categoría abstracta. Ahí está, fíjense que para los equilibrios puntuados hay una contradicción entre la realidad de la especie y la evolución gradual dentro de la especie. Ellos dicen, la evolución gradual por microevolución puede ocurrir dentro de la especie. Perfecto, ocurre, hay diversidad y podemos aceptar de especies dentro del mismo género, hay muchas drosofilas distintas dentro del mismo género. La pregunta es, ¿esto explica la formación de un grupo taxonómico que está fuera del género de las drosofilas? Y dicen no, entonces, para ellos es inconsistente el planteo de Dobzhansky y Meir, de esa continuidad entre causas que explican microevolución y causas que explican macroevolución. Y lo llevan a tal punto en que, fíjense que cuando nosotros hablamos de modelos de especiación, ¿sí? La especiación geográfica es importante porque lo que está diciendo Dobzhansky cuando habla, y Meir cuando hablan de especiación geográfica, es decir, sigue siendo la selección la explicación. La selección es la que explica cómo la adaptación puede divergir en poblaciones que están separadas geográficamente. ¿Sí? Mientras que los equilibrios puntuados dicen, las divergencias no tienen que ver con la selección. Claro. El azar es el responsable de la divergencia y tal vez después la selección pula lo que el aislamiento generó en estos dos grupos distintos. ¿Sí? Entonces, fíjense que la discusión en macroevolución es una discusión de la noción de especie. ¿En qué noción de especie ponen énfasis los equilibrios puntuados? ¿En qué concepto de especie? Porque ya está claro que son realistas. Sí. La especie es algo diferente. Insiste en la idea de la separación de comunidades reproductivas, ¿no es así? Sí. Bueno. No, la especie Acá hay no un es- comentario en el chat, profe. Ay, perdón, yo no estaba viendo el Que chat. dice, Gracias, si me lo justo leen, viene al es caso, muy digamos. Dice que Gray adhiere a la idea de especie como individuo y a la selección de especie, porque al momento de explicar los demás es muy similar. Los de los Gray, genes, sí. Muy bien, fíjense que la noción de especie para los equilibrios puntuados radica en una esencia. ¿Y cuál es esa esencia? La esencia que permite, o la esencia que describe a las especies como un individuo que tiene un nacimiento o origen, una historia y un fin. Las claro, especies tienen un tiempo de vida determinado como los individuos. eso me Ahí hace pensar, o sea, justo yo tenía acá anotado una pregunta, a ver. que justo hay una parte del artículo en el que habla de eso, de la especie como un individuo, y me hace pensar a lo que veíamos en ecología, de considerar a la población como superorganismo, y que hace todo eso, digamos, que nace, crece, se reproduce y se muere. Exactamente. Fíjense que esto aparece el concepto de propiedad emergente que en alguna palabra, en algún punto me parece haber leído en el artículo, como yo he leído varias cosas, por ahí ya no recuerdo si aquí o en otro lado, el concepto de emergencia.
¿sí? Entonces, una especie es un emergente. Como emergente tiene sus propios atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Atributos que están vinculados a su origen, a su historia y a su muerte o fin como especie. En la historia puede transcurrir la microevolución, puede transcurrir la adaptación, puede transcurrir tampoco necesariamente la adaptación. Si nosotros pensamos que en esa historia puede haber deriva, puede haber fijación de alelos que son neutros o cuasi neutros. Entonces, la historia es el lugar reservado para la microevolución, la historia de la especie, según los equilibrios puntuados. Y pone énfasis en algo que nosotros venimos hablando desde que hemos comenzado esta segunda parte. Yo he hablado varias veces del desacoplamiento entre distintos aspectos de la macroevolución y la en distintos aspectos de la evolución. ¿Han leído algo en el artículo sobre estos desacoplamientos o ritmos y tasas de evolución? Profe, Sí. creo que tiene que ver con el tema que el neodarwinismo postulaba que la especiación, tanto como las tasas de evolución, correspondían o con las mutaciones, o con los ritmos de las mutaciones o la selección. Y que Ajá. en los registros fósiles se ve que eso no ocurre, sino que hay Bien, como... es un tema bien interesante. Según la visión neodarwinista, la tasa de evolución morfológica debería estar acompañando a las tasas de especiación y a la formación de nuevos grupos. Es decir, si la evolución, en importa en la escala que sea, procede fundamentalmente por acción de la selección natural, entonces los ritmos de aparición de especies deberían estar acompañados de los ritmos de modificación de los caracteres. ¿Y qué dicen ellos? Vos lo acabas de decir, Emanuel. Cuando miran el registro fósil, que lo que están mirando es la variación morfológica, parece que eso no está acompañado de los ritmos de generación de nuevas especies. Hay una parte muy interesante en el artículo en que él menciona todo lo que se observa cuando se analiza los fósiles. En la página, a ver, ya les digo si la encuentro rápido, porque por más que yo hice un marcado en mi artículo, ya les digo, lo tengo que casi no veo, ya les digo, algo que me pareció muy interesante, que resume esa idea. Bueno, fíjense que aparece toda la discusión de la especie, ¿sí? Ahí está, fíjense en la página, uy, me volví a perder, creo que es en la página... Profe, ¿es esa parte donde 13. dice la de la evolución de los caballos? En la página 12, no, donde habla de la evolución de los peces, es página 12. En la página 12, en la segunda columna, al final, hace toda una descripción del conjunto de observaciones distintas. Fíjense, tomen, ¿sí? El último fragmento dice, pero si la especiación es un fenómeno distinto del cambio adaptativo, como sostengo junto con otros biólogos, las tasas evolutivas de los caracteres y de las tasas taxonómicas no estarán entonces estrechamente correlacionadas. Así se sabe de estirpes, donde se produce una notable especiación, o sea, dentro de un linaje, mucha especiación. Dice, ahora bien, en algunas de estas líneas,
las numerosas especies nuevas difieren poco entre sí. Es decir, hay aislamiento, hay nueva especie, pero hay poco cambio morfológico. Entonces dice él, hay baja tasa de evolución de caracteres morfológicos. Este es el caso, por ejemplo, de la estirpe del gobio, un pez de agua dulce del oeste de América. Por contra, otras estirpes con abundante especiación pueden presentar tasas elevadas de cambio morfológico. Ahí sí hay mucha evolución morfológica y mucha especiación. Este es el caso de los peces cíclidos de los grandes lagos del este africano, del género Aplochromis. Dice, pero por lo contrario, también es cierto que estirpes con poca especiación pueden presentar, no obstante, una gran variación anatómica, caso del pez americano Sunfish, o por el contrario, muy pocas variaciones morfológicas, caso de los límulos, familias de artrópodos existentes desde el principio de la era secundaria, que nunca han comprendido muchas especies. O sea, él dice, hay de todo. Si la causa que relaciona adaptación, especiación y macroevolución es única, no deberíamos tener ese set de posibilidades. Entonces, si yo miro todas estas observaciones, ¿son evidencia de qué según ellos? Mucha especiación, poco cambio morfológico. Gran cambio morfológico, poca especiación. Poca especiación, poco cambio morfológico. Hay de todo, para todos los gustos. ¿Evidencia de qué? ¿De independencia puede ser, profe? Exactamente, de desacoplamiento entre lo que es adaptación y formación de nuevos grupos, si quieren llámenlo especies, porque no todas cuando hay especiación, no siempre las nuevas especies difieren mucho morfológicamente, ¿sí? Ya hemos visto que tenemos especies que son gemelas, ¿no es así? Entonces, volvamos. Fíjense que esto justamente es la evidencia para ellos del desacoplamiento entre microevolución y macroevolución. ¿Qué otra cosita quisieran agregar? Hay un montón de elementos, fíjense, discusión de la relación micro y macro, discusión de la importancia de la selección natural. No están discutiendo ni la mutación, sí, distinguiendo mutación puntual y mutación cromosómica. Pero fíjense que no habla mucho del flujo, ni habla mucho de la deriva, ¿sí? No habla de la deriva, pero la incorpora indirectamente. ¿Cómo piensan ustedes que incorpora la noción de deriva? Me parece que en Sí lo ningún lado explica, habla pero de la deriva. sí lo explica en una parte, pero Ajá. así como lo del efecto fundador lo explica. No Habla me del acuerdo azar, dónde. ¿sí? No me Habla acuerdo del dónde está. azar. No usa la palabra deriva, por lo menos por lo que yo me acuerdo. No usa la palabra deriva, pero pone mucha importancia al azar. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosita quisieran agregar? Yo quiero que a ustedes, luego de esta lectura, que puede terminar esa clase y podemos tomar a lo mejor algún elemento más y cuando lo vuelven a leer necesitan hacer preguntas, ¿sí? Les quede clara las dos posturas. Ambas son parte de la teoría de la evolución. La discusión es el cómo. Ninguno discute que haya evolución, ninguno discute que haya selección natural. La discusión está entre si la selección natural es una fuerza creadora, ¿sí? O simplemente es una fuerza carente de creatividad, pero que es capaz de mejorar la performance de los organismos. O sea, una vez que está la característica, la selección natural la puede pulir, puede hacer que un pico sea mejor que otro y que sirva
con más eficiencia para un determinado recurso, uso de un recurso. ¿Está? Esa es la idea central, ¿sí? Y eso acompaña al problema de la especiación. Si la especiación es producto de la acción de la selección natural, como por ejemplo en la especiación geográfica, entonces estamos vinculando claramente macro y microevolución. Sí. Ahora, si yo por modelos de especiación utilizo modelos, y ustedes me dirán cuáles son, donde la selección natural no es central, entonces tendremos una evidencia para decir que la selección no es la que explica la macroevolución. ¿Qué ejemplos de modelos de especiación? Hace un rato mencionamos uno, hablamos del modelo que propone White de especiación cromosómica. La especiación cromosómica no requiere de la acción de la selección natural en primera instancia. Después, insisto, puede refinar, ¿sí? Pero ¿qué otros modelos de especiación pueden omitir la acción de la selección natural? Yo puedo poner la selección en el antes, durante la formación de las especies, o en el después, en el incremento de la eficacia de una especie ya formada. Sí. Y entonces, ¿qué otro modelo, además del de la especiación cromosómica, que lo explicita cuando menciona White? Hagan repaso de los modelos de especiación que vimos. Fíjense que si yo hablo de especiación geográfica en el sentido clásico, estoy hablando de selección natural, como la causa de la diversificación. Si hablo, por ejemplo, de la especiación en microalopatría o simpatría, como vimos en el caso de los peces, también estoy involucrando una selección natural disruptiva. O en aquel ejemplo, cuando les mencioné, por ejemplo, especiación por selección sexual. Ahí la especiación está conducida por la acción de la selección. Cuando hablamos de especiación cromosómica, podemos omitir la acción de la selección. ¿En qué otro modelo de especiación se omite la importancia de la selección? Profe, yo no sé, no me acuerdo el nombre, pero sí, ahí en el artículo al final menciona que también la de la biología del desarrollo a nivel de individuo también puede ser digamos, otro tipo de especiación, ¿puede ser? Bien, ahí yo lo explicaría de otra forma, Estefanía, lo vamos a ver más adelante. Él dice que los cambios genéticos que alteran el desarrollo de los individuos pueden dar origen a una nueva especie. ¿Sí? Y la adaptación vendrá después, pero eso puede ser el puntapié inicial. ¿Sí? Eso podría venir, por ejemplo, por una alteración cromosómica, por una alteración incluso genética en genes del desarrollo, ¿sí? Que activen o no activen algunos genes en algunas etapas del desarrollo, ¿sí? Eso lo vamos a ver después y de hecho puede explicar por qué una especie puede diferenciarse rápidamente de otra sin haber pasado por la acumulación de cambios adaptativos graduales. A lo que yo me refería y esperaba que ustedes me contestaran era el modelo de especiación peripátrida. ¿Qué decía el modelo de especiación peripátrida? ¿Se produció una migración, profe, puede ser a un nuevo nicho? Bueno, una fundación, no cualquier migración, ¿no? Ajá. O veíamos que una población podía quedar aislada marginalmente y entonces el azar producir cambios tan importantes en esa población marginal que esté generando algo diferente y a su vez separado reproductivamente de la población ancestral y central. ¿Sí?
¿Se acuerdan de la especiación peripátrida? Para los equilibrios puntuados, la especiación peripátrida es muy importante. ¿Sí? Me acabo de dar cuenta que me recontra pasé de la hora, ¿sí? Y entonces les voy a pedir lo siguiente. Ustedes, a un grupo de ustedes, les voy a asignar cosa que quería hacer el jueves pasado y no pude, y yo dije, ya el fin de semana si se los asigno, va a ser tarde para que hagan la preparación y no los quiero poner en aprietos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero terminen de leer esto y marquen todo lo que quieran preguntar. Pero además van a leer otro artículo que es más largo, es en castellano y un poquito más complejo. Agrega cosas a los equilibrios puntuados. Se llama la macroevolución y la estructura jerárquica de la teoría de la evolución. ¿Sí? Para todos, léanlo, así que acá podemos charlar. ¿Sí? Y segundo, algunos de ustedes, no para mañana, sino para el martes de la semana que viene, después del parcial, van a tener asignado lo que ya les vengo diciendo de hace rato, y es que expongan algunos modelos de especiación, con ejemplos. ¿Está? Entonces espero que no se caiga la plataforma, así les puedo hacer la asignación que tenía prevista. Si no, si veo que tengo problemas, lo que pasa es que yo no tengo los mails guardados en ningún lado, los mails de ustedes solo los tengo a través de la plataforma. Les voy a mandar a ustedes, a cada uno de ustedes, los que han aprobado a través del envío y completado del parcial, los de más de 50 puntos, son quienes van a trabajar con este tema y con algún otro en esta primera parte, y luego vamos a sumar a los que hayan aprobado el segundo parcial, dándoles tarea a ellos también. ¿Sí? Entonces, para la siguiente clase, lectura completa, clara, de este artículo, cerrando lo que nos haya faltado con las preguntas que necesiten, y cómo ven cómo se puede hilar todo, ¿no? Fíjense que lo que estamos tratando de hacer con este trabajo es hilar una serie de elementos que venimos viendo. Hemos hablado del desacoplamiento de la evolución morfológica y la evolución molecular, hemos hablado que no todos los caracteres morfológicos evolucionan a la misma velocidad, hemos discutido distintas nociones de especie, distintos modelos de especiación, y todo queda mezclado en este problema de gradualistas versus equilibrios puntuados. La lectura de esto es para todos, y entonces les voy a asignar a cada uno de ustedes que tienen un puntaje de más de 50, un artículo, no a todos, a 4 o 5 les voy a asignar un artículo para que lo expongan. Hay dos posibilidades, que lo hagan individualmente o de a dos. ¿Qué prefieren? En respuesta rápida. Depende qué tan largo sea, profe. Si es muy largo el artículo, de a 2, corto, de a 1. Los artículos son relativamente largos y están en inglés, la mayoría de ellos, ¿sí? Entonces, no tanto por el largo, porque aun cuando fuera largo los dos lo tienen que leer, ¿sí? Sino sobre todo a lo mejor por las dificultades que se puede presentar en la interpretación, hagamos de a dos. ¿Sí? Bueno, profe. Ok. Bueno, entonces van a ser 5 artículos, 10 de ustedes, creo que hay 12 que habían aprobado en esta forma particular la asignatura. No se olviden de mandarme las correcciones, obvio. Van a trabajar con ese tema y luego el resto les voy a sumar temas de otros, de cuestiones de más adelante. ¿Sí? ¿Les queda claro entonces? Mañana nos encontramos, pero para mañana quiero leído ese segundo artículo, que ya mismo se lo voy a subir. Está dentro de los artículos de lecturas optativas. Yo no estoy... ¿Alguien tiene la plataforma ahí a mano? Sí, yo la tengo, pero profe, hay uno que no se puede abrir en las ¿Cuál es? lecturas optativas. El que dice... Ya le digo cuál no me permite descargar. Ajá.
Para mañana no quiero que lean todas las optativas, quiero que lean una en particular que se llama la estructura jerárquica de la teoría de la evolución. Profe, Sí. porque yo no puedo abrir ese programa adaptacionista que hice de May. Bueno, no hay problema, si a ese no lo pueden abrir ahora, ya lo cambio y lo pongo en una versión que lo puedan leer. Pero díganme si tienen en el listado el artículo que les estoy mencionando. ¿Puede volver a repetir el nombre, profe? Se llama algo así como la macroevolución y sí tiene que figurar la estructura jerárquica de la teoría de la evolución. La palabra jerárquica tiene que estar en el artículo. No está, profe, o no lo ¿No encuentro. está? Bueno, entonces se lo subo. ¿Será que si lo pone ahí en la partecita donde dice lecturas obligatorias, capaz que Lo voy a poner como lectura obligatoria, se los voy a subir ahí, ¿sí? Sí. Ya Sí, mismo. profe, porque no está. Bueno, perfecto. Perfecto, pensé que se los había incluido. Bueno, se los incluyo ahí y esa lectura sí es obligatoria para mañana. Ok. ¿Sí? Bueno, profe, bueno. El resto van a tener hasta el martes de la semana que viene para preparar el artículo y contar qué es lo que observaron estos investigadores con los modelos de especiación. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora sí los abandono. Bueno, profe, hasta mañana. Bueno, ha habido una participación muy limitada, ¿no? Hay muchos estudiantes y pocos participantes. Es más, hay pocos estudiantes en relación a los que debería haber. Quiero creer que los que tienen que recuperar no van a abandonar esta parte, porque después esto es parte del siguiente parcial. Profe, eso le iba a preguntar. En el cronograma está como que el segundo parcial es el 9, dentro de 2 semanas. Sí, podemos ver si es entre el 9. El tema es que los tiempos no nos dan y para poder haber tiempo entre parcial y recuperatorio, ¿sí? No nos queda otro que ponerlo, así que va a ser muy pronto el siguiente parcial. Okay. Bueno, profe. ¿Sí? Por eso es tan importante que quienes van a rendir el recuperatorio no dejen de lado todo esto. Así que si tienen amigos a los cuales puedan influenciarlos para que no abandonen esta parte, háganlo por favor. Bueno, ¿Sí? profe, igual si están estudiando para el recuperatorio. Sí, seguramente están estudiando, me preocupa que hayan hecho un corte y decir, bueno, después veo, porque después es poco tiempo. ¿Sí? Bueno, los abandono, ya mismo les subo el artículo ese que me interesa que vean y mañana charlamos. Quiero que a partir de ahora, la temática que vamos a desarrollar requieren menos complejidad en términos de ecuaciones, de ejercicios de problemas, que la interacción entre nosotros sea más fluida, que podamos charlar más, porque esta parte de la materia se presta para ese tipo de abordaje. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, los veo. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. Chao, profe. Chao, hasta luego.